veo. ¿Sí? Vale. Perfecto. Gracias a todos. Gracias, María, por la presentación. Y antes de empezar, también quería agradecer enormemente a la organización por invitarme un año más a estar con todos vosotros y rodeada de tantos profesionales en todo el día de hoy, tanto en la mañana como en la tarde. Este año mi ponencia va a ser diferente, no voy a hablar tanto de alimentos como el año pasado, sino que me voy a centrar más en compartir la relación que conocemos a día de hoy entre los síntomas propios de la intolerancia a la histamina con los polimorfismos conocidos a día de hoy de la enzima DAO y cómo a nivel clínico podemos llegar desde la sospecha a un correcto diagnóstico lo más preciso posible a día de hoy. Como comentaba, veremos cómo de la sospecha podemos llegar a una objetividad, algo más clara. También veremos cómo interpretar un test genético positivo en la práctica clínica y finalmente compartiré algunos resultados preliminares de dos estudios, uno observacional y uno de intervención, que estamos llevando a cabo con mi grupo de investigación de la Universidad de Barcelona y que ya podemos compartir algo, pero todavía obviamente no están publicados. Bien, como profesionales sanitarios, que seguramente somos la mayoría de los que hoy estamos aquí escuchando todas las ponencias, cuando tenemos un paciente delante en consulta refiriendo varios síntomas, sobre todo funcionales, que aparentemente poco tengan que ver entre ellos, debemos ya pensar en el parámetro de la DAO. Esta mañana mi compañera ya doctora Sonia Sánchez compartía un estudio del 2019 del doctor Schnedel y compañeros, en donde ya entonces publicaron un estudio en el que evaluaban síntomas y combinaciones de síntomas vinculados con la intolerancia a la histamina y vieron que para llegar a un correcto diagnóstico de esta intolerancia debían haber al menos 2 síntomas presentes, o entre 2 y 3 síntomas, que luego veremos de qué sistemas del organismo. Luego debían presentar, en la mayoría de ellos, una reducción de actividad DAO, que ahora veremos también pues qué analíticas son las que se utilizaban antes y qué analítica es la que utilizamos ahora. Y si estos pacientes mejoraban su sintomatología siguiendo una dieta baja en histamina. Si se cumplían estos 3 criterios, podíamos evidenciar que estábamos delante de un correcto diagnóstico de intolerancia a la histamina. Estos síntomas de los que se hablaban y de los que seguimos hablando hoy en día, e incluso este cuadro podríamos seguramente ampliarlo un poco más con estos nuevos estudios que empiezan en curso o ya están en fase de publicación, vemos que en la práctica clínica mayoritariamente encontramos pacientes que refieren tener síntomas del sistema nervioso o del sistema gastrointestinal como principales síntomas. A posteriori también encontramos pacientes, personas que refieren síntomas del sistema respiratorio, circulatorio o de la piel. Como antes comentaba el doctor San Mauro, aquí podríamos incluir otro grupo de síntomas del sistema locomotor, como podría ser la fibromialgia o la fatiga crónica, pero lo que sí que vemos claramente es en el protocolo de la intolerancia a la histamina, del correcto diagnóstico del déficit de DAO, es que al menos se cumplan 2 síntomas. Luego veremos en uno de los estudios que estamos llevando a cabo que cuando se cumplen más de 2 síntomas afectados, si estos síntomas están distribuidos en más de un sistema, es más evidente el correcto diagnóstico. A continuación, os voy a pasar unos segundos de un vídeo que forma parte de un fragmento de una campaña de concienciación del déficit de DAO, que nos gusta muchísimo utilizar en consulta para los pacientes. Observamos cómo la DAO, en forma de medusa, creo que se está viendo bien, oxida a la histamina que llega a la luz del intestino delgado, aunque la DAO evidentemente estaría mucho más pequeña y estaría
encontrándose dentro de las microvellosidades, algunas moléculas de histamina pasan al torrente sanguíneo como esta, acumulándose en plasma y dirigiéndose a sus distintos receptores histamínicos, provocando diferente sintomatología. ¿Y esto por qué lo comento? Bien, pues porque hasta el día de hoy, hasta el 2019, siempre se ha utilizado, o uno de los parámetros que se ha ido utilizando habitualmente en la clínica, era la actividad de la DAO en plasma. Pero con los años vemos que este parámetro fluctúa muchísimo. Y en la práctica clínica veíamos muchísimos casos en los que la DAO podía estar aparentemente normal o cerca del borde de los niveles estudiados hasta la fecha, y los pacientes seguían mejorando con el tratamiento propuesto. Por lo tanto, en los últimos 3 años, 4 años, se ha ido evidenciando una nueva técnica o una nueva manera de diagnosticar este déficit de DAO, aunque evidentemente pues, nos falta muchísimo por seguir avanzando en la ciencia y ver qué variantes serían las más correctas para ligar un correcto diagnóstico, pero al menos hasta la fecha, y hoy lo comentaban diferentes compañeros, tenemos 4 variantes relatadas y directamente vinculadas al déficit de DAO, que serían estas 4 de aquí. Y estas 4 son las que hemos utilizado en los 2 estudios que voy a mencionar a continuación. Pero en la práctica clínica, ¿qué hacemos? Una vez obtenemos un diagnóstico o un test positivo, ¿no? ¿Qué significa tener un test positivo en una o varias variantes relacionadas con el déficit de DAO? Como médicos, como nutricionistas, como farmacéuticos, cuando nos llega un test de estas características, tenemos que saber interpretarlo. Y un test genético es muy importante que siempre vaya ligado a sintomatología. Parece absurdo que lo diga y porque es casi evidente, ¿no? Pero muchas veces, incluso familiares de pacientes que apenas tienen síntomas, también se pueden hacer la analítica genética y puede salir positiva, evidentemente, porque hay una herencia, ¿no? Una herencia de estas variantes. Pero si no hay clínica, siempre lo contamos con estos familiares preocupados, si no hay clínica, de momento no debería tomarse atención a ese test si no hay síntomas. Pero obviamente si hay síntomas, que será en la mayoría de los casos porque una persona o un profesional sanitario vaya a pedir, a solicitar este test, deberemos aplicar un tratamiento. Cuando este paciente con un test genético positivo en una o más de una variante, y luego lo veremos, pero con una variante ya sería suficiente, una variante genética alterada tanto en heterocigosis como homocigosis, presentando sintomatología, ya es suficiente como para diagnosticar un déficit de DAO de origen primario, de origen genético. Cuando este paciente, esta persona, mejora con un tratamiento dietético propuesto, como hemos escuchado con anteriores compañeros, entonces podemos llegar finalmente al correcto diagnóstico. Si este paciente, después de unas semanas siguiendo un tratamiento, no ve una mejora esperada, entonces es cuando también se debería optar por otra posibilidad, otro posible factor en donde pudiese verse afectada esta aparición de síntomas. Pero evidentemente cuando hay una mejora, que normalmente se ve a las 3-4 semanas de tratamiento, incluso a veces antes, podríamos confirmar rotundamente el diagnóstico de déficit de DAO de origen genético. A continuación voy a presentar el primer estudio. En este caso es un estudio observacional con una muestra de 150 pacientes, 150 participantes, de los cuales 100 son pacientes con sintomatología directamente relacionada con la intolerancia a la histamina por déficit de DAO y fueron reclutados del Clinical Institute of TH Deficiency. Y los otros 50 participantes sanos, que fue el grupo control,
fueron reclutados del campus de la alimentación de la Universidad de Barcelona. El 99% de los individuos reportaron tener más de 3 o más síntomas, de los individuos con síntomas, evidentemente, y esto iría muy ligado también a lo que se publicó en el año 2019 por parte de Schnedel y compañeros. Este es el cuadro de síntomas que recogimos de todos los participantes con síntomas de este grupo de 100 pacientes y vemos que la distribución se ve muy bien distribuida en diferentes sistemas, como el sistema circulatorio, gastrointestinal. Aquí ya recogimos información del sistema locomotor, sistema nervioso, respiratorio y de piel. Y lo que vimos es que la gran mayoría de estos pacientes reclutados presentaban síntomas del tracto digestivo, del sistema gastrointestinal, y en segundo lugar, con los mismos porcentajes, tendríamos pacientes con migraña o dolor de cabeza o fibromialgia o fatiga o dolores musculares sin clasificar o sin un diagnóstico directamente de fibromialgia. En total, sí que se observó que por paciente había una media de 8 síntomas. Cuando digo síntomas, me refiero al cuadro inicial publicado por el doctor Comas, Oriol Comas, en donde se recogen muchísimos síntomas, no tanto de categorías orgánicas, ¿no? Aquí se describían más de 15 síntomas en total. Pues aquí se recogieran 8 síntomas por paciente, pero en cuanto hablamos de sistemas sí que sería sobre 3 o más sistemas. Pasamos ahora al siguiente estudio, a la siguiente diapositiva, y en este grupo de pacientes, tanto en el grupo de pacientes como en el grupo de controles, se ha analizado también las variantes genéticas, ¿no? Este es uno de los puntos más importantes de este estudio. De momento solamente podemos compartir con todos vosotros los resultados del grupo de pacientes. Todavía estamos analizando el grupo control, pero como veis, la prevalencia en el grupo de pacientes es muy elevada, llegando al 79% de alguna alteración en alguna variante genética, y la distribución, que ahora la veremos, se ve repartida entre 1, 2, 3 o 4 variantes alteradas. En este caso, vemos cómo la distribución es bastante homogénea. Mayoritariamente estos pacientes muestran entre 1 y 2 variantes alteradas, pero me gusta destacar el cuarto grupo en color azul, y es que se representa en un 18% de los pacientes con las 4 variantes alteradas. Ahora nos faltará ver qué ocurre en el grupo control, pero bueno, es un dato muy relevante que el 79% de estos pacientes tengan entre 1 y 2 variantes alteradas. Y aquí vemos las diferentes variantes, en donde me gustaría destacar que no hemos encontrado una relación directa entre una variante con alguno de los síntomas descritos con anterioridad, ni de momento tampoco hemos podido concluir que tener más de una variante implique tener una severidad mayor en el número de síntomas o en la gravedad de estos síntomas. La variante más común, aunque no significativamente más elevada que las otras, sería la tercera, la que acaba en 93. Y vemos que la última variante, tenemos que acabar de observar si tiene alguna relación con respecto al grupo control. La última variante, a diferencia de las otras 3, si veis, tiene un 19% de casos en homocigosis, a diferencia de las otras 3 variantes que apenas llegan a un 10%.
Bueno, o la segunda, por ejemplo, llega a un 1 o la segunda a un 4 y la primera a un 12, pero esta me parece relativamente importante comentarla y luego pudiéndola comparar con el grupo control. Ahora voy a compartir datos del segundo estudio, también muy interesante, aunque con una N algo más reducida, pero muy interesante porque es la primera vez que hacemos un estudio de intervención con dos grupos trabajando con hongos. En un grupo con 16 personas con síntomas de intolerancia a la histamina por déficit de DAO, se les administró dieta baja en histamina con enzima DAO de origen porcino. Y en otro grupo de 17 personas se les aplicó una dieta baja en histamina con enzima DAO de origen porcino y además con un hongo llamado melena de león. Este estudio está todavía en fase más inicial que el anterior. Hemos querido analizar muchísimas cosas, es muy interesante y estamos justo en proceso de recaptación de datos. Justo la semana pasada acabamos de incorporar los últimos datos del último paciente y ahora ya podremos empezar con estadística. Todos los 33 pacientes que no lo he mencionado, como en el anterior grupo, fueron reclutados en el Clinical Institute of Biodeficiency y se estudiaron durante 3 meses, cada mes, a diferentes parámetros. Por un lado, la actividad de DAO en plasma, la histamina en plasma y en orina, parámetros en heces de inflamación y de permeabilidad intestinal, como la calprotectina o la zonulina, y en la visita basal se analizaron las 4 variantes genéticas también, que obviamente no hace falta repetirlas porque siempre son las mismas. Y luego se analizó durante los 3 meses de seguimiento los síntomas que reportaban estos pacientes. Lo que vimos sí que podemos compartir, porque esto lo supimos ya desde el principio, fue la prevalencia a nivel de variantes genéticas y, como podéis ver, a nivel de porcentaje se parece muchísimo al primer grupo de pacientes con síntomas del otro estudio, que llega a un 79%. La distribución se parece bastante también al otro estudio, aunque aquí se ve una clara mayoría de pacientes con 2 variantes alteradas. Dan 3 minutos. Gracias, María. También me gustaría, son resultados preliminares y evidentemente tampoco podemos avanzar mucho, pero quería compartir con vosotros la evolución de este parámetro que me parece muy interesante, la zonulina, que es un parámetro por excelencia de la permeabilidad, y lo analizamos en este caso antes de empezar tratamiento y al final del tratamiento, al final de los 3 meses. Y todavía a nivel de estadística no podemos decir mucho, pero sí que, si os fijáis, en el segundo gráfico podemos observar como en el grupo donde se administró dieta, DAO y melena de león, hay una ligera tendencia, parece que hay una ligera tendencia a la mejora de la zonulina, por lo que podríamos pensar que pacientes con déficit de DAO podrían beneficiarse si tienen una permeabilidad aumentada en donde podría entrar histamina al torrente sanguíneo también, podrían beneficiarse también de este tratamiento en combinación con la DAO. Y como último dato, comentar que uno de los síntomas recopilados, evaluados durante estos 3 meses en estos pacientes, observamos que el 63% de ellos tenían migraña o cefalea y pudimos pasar un test de impacto que se llama HIT6 al principio y al final, lo mismo que con la zonulina. Y también podemos observar en este caso en ambos grupos una mejora después de aplicar el tratamiento, tanto a nivel de dolor, intensidad como número de episodios.
Y hasta aquí mi presentación. Simplemente comentaros que si sois nutricionistas o médicos y os gustaría formar parte de una red que estamos trabajando en conjunto y compartiendo casos clínicos y recibiendo información continuada, que podáis visitarnos y hablamos cuando queráis esta tarde.